ya va a estar más fresco que adentro. Y ya no se va a querer ir. Va a decir, sigue hermano, sigue, termina. ¿Oramos? ¿Me acompaña a orar? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor. Gracias, Señor eterno, por tu tremendo cuidado que tienes de cada uno de nosotros. No podemos pagar por eso, Señor. Cuando miramos a nuestra derecha y a nuestra izquierda, accidentes, muertes, incendios, cuántas cosas que están sucediendo, Señor. Pero tú nos has guardado. Tu diestra nos ha sostenido, Señor. Y aunque no haya explicación para la gente del mundo, nosotros lo sabemos firmemente en nuestro corazón, que tú tienes cuidado de nuestras vidas, que tú cuidas nuestros hijos, nuestra familia completa. Aunque estén a distancia, Señor, tú tienes cuidado de ellos, lejos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu camino, sabiendo, Dios eterno, que tú nos has llamado para una vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta este día. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Y gracias por lo que tú, Señor, cada día de nuestras vidas nos muestras, Señor, tu amor y tu misericordia. Y no podemos pagar por eso. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo, hermano, habla de dos cosas: arrepentirse y convertirse. Hay diferentes definiciones para el arrepentimiento. Yo, hermano, he sentido en mi corazón una definición que está quizás un poquito fuera de línea, pero yo creo en mi corazón. Amén. Usted puede adoptar otra definición para esta palabra, pero yo siento en mi corazón, hermano, el arrepentimiento es sentir un dolor por haber ofendido a Dios. Otra gente dice que arrepentimiento es dar vuelta de 360 grados. Que si antes iba para el norte, ahora va para el sur. Cada quien tiene su definición, pero yo en mi corazón, de una manera más simple, es sentir dolor por haber ofendido a Dios. Y la segunda palabra dice convertidos. Cuando la gente habla de una conversión, habla de una transformación. Amén. De una transformación. Entonces, hermano, recordando que el libro de Juan capítulo 3, no lo voy a leer, pero usted ya conoce la historia, y si no la conoce, apúntele ahí, Juan capítulo 3, cuando llegue a su casa, se pone a escudriñar la palabra. De Nicodemo y del Señor Jesucristo. Nicodemo va de noche a hablar con Jesucristo y empieza un maestro de la ley con muchas dudas, hablando con Jesús, y el final del discurso es este, que Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Amén. Hay un proceso, hermano, cuando la persona acepta a Jesucristo y se lleva a efecto un nuevo nacimiento. Yo lo explico de la manera más simple en mi experiencia, con mi testimonio, con lo que Dios ha hecho conmigo. Y quiero decirle, hermano, que nosotros somos testigos del poder de Dios. Mire, hay muchas religiones. El cristianismo no es religión. Grábeselo, hermano, grábeselo. Cuando alguien venga y le diga: es que te crees muy religioso, y no, yo no me siento religioso, ni me creo, ni soy. Amén. Nosotros como cristianos ejercemos una relación con el Dios que transformó nuestras vidas. Amén. Y yo lo digo así bien claro, hermano. Yo quería cambiar. Yo en lo personal, yo quería cambiar. No conocía a Cristo. Como luego dice la Escritura, de oídas lo habíamos escuchado. Cuando tenía la edad de 13 años
vivía en una casa y atrás había una iglesita pequeña. Me gustaba asistir porque me gustaban los toritos, pero nunca acepté a Jesús. Estuve como 2 años, el pastor se enfermó de cáncer, falleció, la iglesia se cerró. Amén. Yo nunca acepté a Jesucristo, nunca fui convertido en ese tiempo. Hasta después, a la edad de 24 años, me caso y empiezan los problemas en plena luna de miel. Amén. Que es muy normal, hermano, es muy natural. Amén. Si no está Jesús en medio del asunto, pura tragedia. Pura tragedia. Asegúrese que si un día planea casarse, asegúrese que Jesús está ahí. Si Jesús no está ahí, pégale a la fuga. Se lo digo con el corazón, por experiencia personal. Yo era más feliz andando en la calle y cuando llegaba a la casa sabía que iba a hacer el lagar. Amén. Yo sé que a muchos les ha pasado, pero le tiene miedo que la esposa le va a decir algo. Amén. Pero se llega el tiempo y yo llego, mi hermana mayor que yo acepta a Cristo, él siempre me invitaba y yo le ignoraba. Quiero decirte, hermano, que todo esto es literal. Yo no te estoy contando un chiste o un cuento que yo por ahí leí en un libro de historietas. Nada de esto. Esto es algo personal. Yo te lo digo, soy testigo del poder de Dios. Y eso, hermano, nadie me lo puede quitar. Puede venir un testigo de Jehová a tratar de engatusarme, a envenenarme, a confundirme, pero no va a poder, porque la experiencia que yo tuve con Dios, nadie me la puede quitar. Esto es como pues, dice el Señor Jesús. De una manera bien clara dice: el que oye mi palabra y las hace, lo compararé a un hombre prudente que escarbó y escarbó y escarbó y encontró la roca, y sobre la roca edificó su casa. Cuando tú haces eso, hermano, nadie te puede confundir. Nadie, absolutamente nadie, ni el teólogo más inteligente que pueda existir. Aunque venga un espíritu diciendo que es el Espíritu Santo, tampoco te puede confundir. ¿Sí sabe que el enemigo se viste como si fuera Espíritu Santo? ¿Sabía eso? Y trae tantas doctrinas a la iglesia. Te digo, yo había querido cambiar y nunca pude. Amén. Fíjese cómo está el asunto. Pensaba introducirme con un testimonio diferente, pero déjame entrar aquí. Yo era una persona, un cobarde. La persona más cobarde que usted conoce. Bueno, yo era más cobarde que esa persona. Le tenía miedo a las sombras. Y tú dirás, ¿por qué, hermano? ¿Por qué eras tan cobarde, tan miedoso? Porque cuando estuve en aquella iglesita, cuando tenía como 13 años, llegó un misionero ahí a predicar. Y a que no sabes de qué empezó a hablar. Ni te imaginas. Y ya no se toca ese tema porque la gente se espanta, se molesta psicológicamente, los traumas. Es lo que se dice ahora. Y aquel misionero empezó a predicar acerca del infierno. Y yo asustado. Pero como él decía con la palabra y todo eso, entonces, aunque yo no conocía a Jesús, pero yo creí que eso era verdad, hermano. Y me acuerdo que el misionero era bien tranquilo, bien calmadito, casi ni se le oía la voz. Y yo sentado en la segunda línea, se baja del altar y empieza a caminar. Y me dice, ¿te gustaría ir al infierno? ¿Así, hermano? Y no, hermano. ¿Qué? ¿Sabes qué dije? No, yo no. Amén. Pero mire, hermano, a la edad de 10 años, de 12 años, ya la gente, los niños saben lo que es bueno y lo que es malo.
con la tecnología. Ahora peor con la libertad del internet. Quiero decirle que un niño de 10, 12 años sabe más que usted. No se ponga triste. Y me asustó. Y yo crecí asustado. Amén. Por esa razón, mi hermano, cuando yo tenía ya 15, 17, 18, 20 años, vivía asustado. Yo sabía. Yo lo sabía. ¿Me entiendes? Que si yo moría, yo iba a ir a un lugar de eterna condenación donde no había salida. Yo le doy gracias a Dios que el Señor me guardó. Y le doy gracias a Dios que a usted también lo ha guardado. Que no importa su condición, Dios lo sigue cuidando. Hermano, a mí Dios me ha cuidado ya ahorita por 63 años. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y me recuerdo, hermano, que fui a aquella iglesia bien, con mucho miedo, con mucho cobardía. Yo era una persona de lo peor que tú puedes conocer, ¿no? Hermano, no se lo digo con orgullo, se lo digo con pena. Yo era una persona de lo más peor hablado que una persona puede existir. Grosero, maldiciente, de lo peor, hermano. Por eso cuando yo oigo palabritas ahí medio disfrazadas, siento como que me dan una puñalada porque Dios me sacó de allá, hermano. Y cuando Dios te cambia, sientes cuando la gente está hablando mal. Mira, en mi trabajo, cuando los muchachos empiezan, ellos saben que soy cristiano, pero cuando ellos se les empieza a desatar la lengua, me desafano de ahí, me voy a otra parte. ¿Por qué, hermano? Porque el cambio que Dios hizo en mi vida, hermano, hace que yo reaccione de esa forma. No les reclamo, no les digo, compórtense, porque no son cristianos, hermano. Pero si entre la bola viene un cristiano, he conocido muchos cristianos que son tan mal hablados que me da tristeza a mí en mi corazón. No condeno a nadie, no juzgo a nadie, pero sí me da mucha tristeza. Amén. Llegué, hermano, mi hermana me invitó a la iglesia y le dije a mi esposa, voy a ir el martes a la iglesia. Mi esposa me dijo, teníamos como 3 meses de casados, me dice, yo voy contigo. Y va, bueno. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer, hermano. Yo no sabía, sinceramente ni lo sabía. Si lo hubiera sabido, a lo mejor no voy a la iglesia. A mí me había mi hermana regalado una Biblia, hermano. Y yo le había calado antes a leer, no lo entendía, como si estuviera en otro idioma. Así de simple. Y a mí nadie me va a venir a decir que un inconverso, una persona que no tiene el Espíritu Santo, puede entender la palabra de Dios. No se puede, porque la palabra de Dios se entiende a través del Espíritu Santo. Y mi hermana me había regalado un cassette en aquel tiempo, estoy hablando de casi 39 años, 40 años. Un cassette pequeño, hermano, de música. Y yo lo ponía y no lo entendía. Lo ponía a tocar, no lo entendía. Entendía las cumbias y la música mundana y los corridos y que llegó el borracho y no llegó el borracho. Todo eso yo lo entendía perfectamente bien. Pero lo que decía ese cassette estaba en otro idioma. Por eso te digo, hermano, que cuando Dios cambia tu corazón, es una experiencia que nadie te la puede quitar. Absolutamente nadie, hermano. Me recuerdo que fuimos a la iglesia. Ay, hermano, yo no sé, a las 11:30 de la noche yo salí de ese lugar. Nomás estaba el pastor, su familia, y esperando que yo saliera para poder cerrar la puerta. Llego a la casa y empiezo a leer la Biblia. Ahí la tenía. Y le empecé a entender. ¿Cómo? ¿Cómo si en la mañana, si yo lo hubiera agarrado, no lo hubiera entendido? Si yo a mediodía hubiera agarrado esa Biblia, no lo hubiera entendido. Porque ahora, ¿qué había pasado? Hermano, Dios es real, mi hermano. Dios es real. Y su palabra se tiene que hacer real en nuestras vidas. Y la Escritura dice, a
arrepentidos y convertidos. Cuando yo me levanto de aquel lugar, mi hermano, yo sentía que iba flotando. Así literalmente, hermano, literalmente. Fueron unos cambios tan fuertes, tan radicales que Dios hizo conmigo, que yo le digo a la gente, no es que yo cambié, es que Dios me cambió a mí. ¿Amén? Si usted está pasando por un problema de la naturaleza mía que yo tenía antes, quiero decirle algo. Dios está dispuesto a cambiar, a transformar 100% su vida. Nomás no se haga duro. Déjese llevar por el Espíritu Santo. Poderoso es Dios. Mire, mucha gente, mi hermano, mucha gente. Estamos acostumbrados a que nuestros niños los traemos desde que nacen a la iglesia, ¿cierto o no es cierto? Eso no es nada de malo, es todo lo contrario, es lo mejor que se puede hacer. ¿Amén? Porque somos responsables delante de Dios por nuestros niños. Mire, yo tengo 10 nietos y aunque yo no soy responsable de ellos, me siento responsable. Y a veces a mi hija, a veces que no se para, dirá que, lo ven, mira, pues ¿qué pasa contigo? Ay, papá, que te salí bien cansado del trabajo y por tal cosa. Le digo, prepárame los niños y yo me los llevo a la iglesia. No son mis hijos, son mis nietos. Pero yo sé, hermano, yo sé que es necesario que los niños estén en la iglesia. Amén. Y si usted cree lo contrario, pues estamos en otra página, muy diferente. La perfecta voluntad de Dios es de que nuestros hijos estén en la iglesia. Yo he tenido gente en mi casa, hermano, y les he dicho, si quieres estar aquí, vas a ir a la iglesia. Adultos. Hay no más de 2 sopas. A mí me corrieron de la casa de mi papá cuando yo acepté a Jesús. Cuando Dios cambió mi vida, mi papá me corrió. Bueno, no me corrió. Dijo, hay de 2 sopas. Así me lo dijo. O tus aleluyas o la casa. Dije, no hay problema. Cuando Cristo cambia tu corazón, Cristo ocupa el primer lugar en tu vida. Seguimos. Una de las características del nuevo nacimiento, lo quiero llevar por ahí. Una de ellas es el primer amor. Es algo bueno que muy poco se habla, pero en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces sí, Jesús le dice esto a la iglesia de Éfeso, es porque el primer amor existe. Y es porque el primer amor debe estar presente todos los días de nuestra vida. Y ese amor empieza cuando Dios nos transforma y somos convertidos para la gloria de su nombre. El primer amor. ¿Qué dices? Primero Dios. Primero que mi papá, sí. Primero que mi mamá, sí. Primero que la esposa, sí. Primero que los hijos, sí. Porque los hijos te van a prohibir que vengas a la iglesia y que sirvas a Dios. Ya se quedaron muy callados. Una de las personas que pudo mostrar eso se encuentra en el mismo libro de Juan, capítulo 4, verso 28. No quisiera leer toda la cita, hermano, porque siento que estoy con un pueblo que conoce bastante la palabra de Dios. Y usted ya nomás al darle la cita y leer poquito, ya sé de lo que va a hablar el hermano. Están bien versados en la palabra de Dios. Y eso me llena de orgullo. Amén. Dice la escritura allí, Juan, capítulo 4, verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, 29,
venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hice una pregunta a la mujer. Oye, venga, estoy hablando con un hombre y me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjate, hermano, cómo Dios obra en la vida de las personas. ¿Y qué dice? 30. Entonces salieron de la ciudad. No me gusta meterme mucho porque se va mucho tiempo, pero Jesús estaba en el pozo de Jacob, cansado. Amén. Llegó la mujer samaritana y empieza la conversación y todo. Entonces la mujer, después de que Jesús le ha dicho tantas cosas, dice: vámonos para la aldea. Y empezó a hablar con los hombres de la aldea. Y le dijo: hey, vengan. Follow me. Amén. Y dice: ¿no será este el hombre que ha hablado conmigo el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La gente sale de la aldea y rodean a Jesús. Y empiezan a escuchar a Jesucristo. Y brincamos al verso 39. ¿Está ahí? Mire, ahí está la. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por quién? Bueno, por la palabra de una mujer. Muchos creyeron en Jesús. Amén. Y dice la Escritura que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Siguiente, mi hermana. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Next. Y creyeron mucho más por la palabra de él. El que sigue. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El primer amor estaba en la mujer samaritana después de que el Señor Jesús tuvo una conversación con ella. Hubo un cambio en aquella mujer. Amén. Y aquella mujer arrastró la gente de la aldea. Y dice la Escritura que muchos creyeron por el dicho de ella. Y luego los hombres dijeron: ya no creemos nada más por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nosotros hemos oído. Esta es una clara muestra, hermano, del nuevo nacimiento. Que cuando tú aceptas a Jesús, naces de nuevo. Quieres que toda la gente, óigalo bien, abra sus oídos. Quieres que toda la gente reciba lo que tú recibiste. Aquella mujer no se quedó nomás para mí. Esto es nomás para mí. Amén. No, fue, hermano, levantó la voz. Eso es una persona, hermano, que no es egoísta. El primer amor es todo lo contrario al egoísmo. Me recuerdo, ya se lo he dicho en ocasiones, pero quiero basarme en esto para que usted entienda. Había un grupo de drogadictos, borrachos, asaltantes, eran de lo peor. Se la pasaban allí en una esquina cerca de la casa de mi suegra. Cuando yo andaba noviando con la que era mi esposa, me querían matar, hermano, siempre me querían matar. Y sabes, como yo no era cristiano, ¿y te acuerdas que te dije que yo quería un terror sobrenatural? ¿Te acuerdas que te dije eso? Yo les tenía un pavor a esos muchachos. Que aunque no traían pistola, pero traían
como picayelo, filero, no sé cómo le llaman. Cuchillo, lo que fuera. Eran especialistas en matar marranos. Sí, mano, los contrataban para matar, eran como carniceros. ¿Entiendes? O sea, estaban bien diestros para usar los cuchillos y todo eso. Y yo les tenía un miedo tremendo. ¿Por qué, hermano? Pregúntame, ¿por qué les tenía miedo, hermano? Porque yo sabía que si ellos me mataban, ¿a dónde yo iba a ir a parar? No era cristiano, mi hermano, pero sabía que había un infierno. ¿Sabe usted que hay un infierno? ¿Sabe usted que hay un lugar de condenación eterna? La Escritura lo dice bien claro. Hay dos caminos. Uno angosto, el otro bien ancho. Hermano, ¿qué tengo que hacer para seguir por el camino ancho? Sígale como va. Easy, fácil. Hermano, ¿qué puedo hacer para entrar al camino angosto? Acepte a Jesús y pídale que el Señor convierta su corazón. Garantizado. Cuando esto suceda, usted va a sentir ese amor para que todos los demás tengan lo que usted ha recibido. Cuando yo, hermano, acepté a Jesús, fue un martes. Al día siguiente, yo sé que no lo puedo creer. Es más, ni yo lo puedo creer. Yo el miércoles, el día siguiente, yo ya estaba ayunando. Yo no sabía qué era ayunar. Yo nomás sabía que nomás no comer, no tomar y no estar con la mujer. Y como ya le entendía la Biblia, yo llegué a la casa en la noche buscando la Biblia y la agarré y la empecé a entender. Hermano, mejor que ni en español. Y me arranqué todo el miércoles, toda la noche me la pasé leyendo la Biblia, toda la noche del martes. Me amaneció el miércoles y amanecí leyendo la Biblia. Algo 100% había sido transformado en mi vida. 100%. ¿Y tú crees, hermano, que una persona que es bien maldiciente, bien grosero, bien de lo peor, tú crees que los demás no van a notar el cambio? ¿Tú crees que no, hermano? Es algo que se mira a kilómetros de distancia. Me dice mi esposa como a las 6 de la tarde, quiero ir a ver a mi mamá. Mi esposa, la primera que notó todo esto no fue mi esposa. La primera. No te puedo decir que mira, porque de ese martes que el Señor cambió mi vida, llegamos a la casa, estábamos mi esposa y yo nada más en la casa, y me decía, duérmete, no tengo sueño. Pero no salió una mala palabra de mis labios. Amén. Me dice el miércoles en la tarde, quiero ir a ver a mi mamá. Ahí estaban aquellos lacras, asesinos, asaltantes, criminales, lo peor. Dije, vamos. Yo me olvidé, hermano, que estaban ellos ahí. Se lo digo sin ser yo, estaba en blanco mi mente. Vamos. Bueno, había llovido y no podíamos entrar con el carro hasta la casa. Teníamos que caminar un bloque y medio bloque a la izquierda. Al llegar a ese bloque, en esa esquina, estaban los muchachos. Amén. Me bajo del carro y los miro. ¿Sabes qué sentí en mi corazón, hermano? Y esto es algo que, es lo que te digo. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, nadie te la puede arrebatar. Nadie te puede engañar, nadie te puede confundir, nadie te puede persuadir de dejar a Dios. Es imposible. Mira, quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos han oído el canto que dice, he decidido? ¿Ustedes qué hermano que canta? A ver, hermano. Échatelo así, sin micrófono. ¿Alguien lo ha escuchado? He decidido. Es un himno, hermano. Está en los escenarios de gloria. Yo sé que es tan chido para usted porque usted no conoce eso. Y dice el canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No importa lo que
gratificante, hermano. No es como ahora que la gente compone por componer y para hacerse ricos, no, nada de eso. Los seminarios de gloria, cosa seria. Se dice que esta era una familia en la India que vivían en una aldea. Esta familia aceptó a Jesús. Dice que era papá, mamá y 2 chamacos. Todos aceptaron a Jesús. Cuando el jefe de la aldea se da cuenta de lo que está sucediendo, los llama y les dice: hey, me dijeron esto y esto y esto y esto. Papá dijo: es cierto. Dijo: tienes una oportunidad. Tengo mis hombres con las flechas listos para matarlos. Pero tienes una oportunidad. Si tú niegas tu fe, niegas a tu Dios, puedes seguir con vida. Pero al momento que no los niegues, se van a morir. Papá dijo: he decidido seguir a Jesús y no vuelvo atrás. Cuando este hombre dijo eso, los primeros que mataron fueron a los hijos. Oiganlo bien. Y papá viendo a sus hijos muriendo, le volvieron a decir: todavía tienes una oportunidad de quedarte con tu esposa y que tú sigas vivo. Y volvió a decir: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Mataron a la esposa. Y hubo una última voz de advertencia. Le dijeron: todavía tienes tiempo de conservar tu vida. Mira, ya tus hijos murieron, ya tu esposa murió, ya nomás tú quedas. ¿Y sabes qué digo? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aleluya. Estamos en un país de tremenda libertad. Y aún así no queremos pagar el precio. Pero te digo una cosa, amigo. Una vida transformada, convertida, paga el precio. Cuando llegué a aquella esquina, cuando llegué ahí, me pasé del carro y lo miré, sentí un dolor en mi corazón, mi hermano. ¿Y sabes dónde los miraba yo a ellos? En el mismo infierno, ardiendo. Y sentí tanto dolor que yo no pensé absolutamente nada más que ir caminando y me puse en medio de ellos. Y no conocía mucho la escritura. Me pasé toda la noche leyendo y todo el miércoles. Les dije: he conocido a Jesucristo. Le he entregado mi vida. Él me ha transformado. Él me ha cambiado. Y Él me ha dado amor por ustedes. Y les empecé a hablar. Les empecé a hablar y les empecé a hablar. Y les dije: hay un lugar de eterna condenación para donde ustedes van caminando. Pero no es la voluntad de Dios de que ustedes vayan a parar a un infierno. Dios quiere llevarlos y darles vida eterna. Y les empecé a hablar, les empecé a hablar. Terminé, me fui a la casa de mi suegra, regresé, ya ni siquiera se atrevían a mirarme. Después llegaba otra vez y alcanzaba a escuchar. Y decían: escondan todo, ahí viene el hermano. Y yo como que me paraba y les hablaba y les decía: no tienes que esconder nada de mí. Tú no le vas a dar cuentas a mí de tu vida. Le vas a dar cuentas a Dios. Pero es necesario que ustedes le entreguen su vida a Jesucristo. Él quiere cambiarlos, Él quiere darles vida nueva y Él quiere transformar sus vidas y llenar ese vacío que hay en su corazón.
Esas son experiencias, mi hermano, que nadie te las puede quitar. Me recuerdo, estamos hablando del primer amor. Ese es el primer amor. Que tú quieres que todos los demás tengan lo que tú has recibido. Pedro, Juan, Pablo, todos los apóstoles fueron perseguidos y no paraban de decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. ¿No es así? Difamaron, negaron su fe después de haber aceptado, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, negaron su fe, nunca la negaron. Murieron, fueron sacrificados, exiliados algunos, pero ninguno negó su fe. Esto está fuerte, hermano. Sinceramente, mucha gente, y como te decía ahorita, traemos a nuestros niños, gloria a Dios, es fundamental, es bien importante, es bien necesario, y es una obligación de parte nuestra. Traemos a nuestros niños, pero tenemos que enseñarles que tienen que tomar un día una decisión, porque la vida eterna no es hereditaria, es personal. Cada quien tenemos que hacer una decisión y estar frente a nuestro Dios y decirle: perdóname. Nadie se puede esconder de esto, hermano. Nadie. Dice la Escritura: aunque te vayas a lo más profundo del mar, ahí estoy yo. A lo más alto de las montañas, ahí estoy yo. No podemos escondernos de Dios. Marcos capítulo 5, verso 18. Esto es una historia, no se la voy a leer ni se la voy a decir toda, de un endemoniado de Gadara. Todos conocen la historia, bueno, la mayoría, y si no, váyanse ahí, bueno, cuando llegue a su casa, no ahorita. Marcos capítulo 5, verso 18. Esto es lo que vamos a leer es cuando ya aquella persona fue liberada por Jesucristo. Todos conocen la historia, cómo vivía, andaba en los sepulcros, lo amarraron con cadenas, la rompía como si nada, se lastimaba, se hería, no comía, no dormía. Estaba fuerte la situación. Amén. ¿Qué dice el verso número 18? Al entrar Jesús, cuando dice él, está hablando de Jesús. Dice: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué sigue? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquel que había estado endemoniado se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos. Ese es el primer amor, mi hermano. Y le estoy dando todas estas características, hermano, para que usted esté seguro de la salvación de su alma. No le estoy diciendo esto para juzgarlo, para condenarlo, para criticarlo. Absolutamente no. Nada de eso. Porque cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de la salvación de nuestra alma. Esto es lo más importante, hermano. Más que un ministerio. Más que un don. Óigalo bien. Más que un llamado a ser pastor, más que un llamado a ser evangelista, más que un llamado a ser profeta, o lo que sea, más del llamado del don de sanidad,
del don de milagro, del don de fe, más que todo eso, del don de discernimiento, más que todo eso, hermano, tenemos que estar 100% seguros de la salvación de nuestra alma. Pues hay mucha gente, no, hay mucha gente que anda de aquí para allá y de allá para acá, porque nada más dijeron una oración y se piensa que es todo. No, hermano, prácticamente no. Tiene que haber pruebas. Tiene que haber pruebas palpables. Y los primeros que se van a dar cuenta de que esto ocurrió va a ser papá, mamá, o la esposa o el esposo. El niño aquel, chamaquito de 12, 13, 15 años, que le toca la tarea de sacar la basura. ¿Y cómo batalla papá o mamá? Saca la basura, chamaco, ya sabes que es tu trabajo, lo único que te toca hacer. ¡Nada, no lo hago! ¡No te estés molestando! Le dice a la mamá a la muchachita: mija, mire, ya no caben los trastes en el zinc, hombre. Ya tengo que hacer malabares para poder sacar un traste que necesito. No encuentro el cuchillo, no encuentro esto, no encuentro lo otro. ¡Lávela! ¡Ay, déjame! Estoy bien pegado en el internet, en el Facebook, en tantas cosas. Oiga, hermano, ¿cómo le roba el tiempo a la gente tanta situación que está sucediendo en estos días? Lamentable, se lo digo, lamentable. Amén. Gente que está prendida en los aparatos, prendido, hermano. No duermen por estar prendidos en eso. No van a trabajar porque se desvelaron. Y no solamente eso, sino, yo no sé de eso, hermano, pero ahí en el trabajo hay gente que hablan de juegos, de jueguitos, yo no sé, yo no entiendo, nunca jugué eso, no sé de qué se trata. Una vez llegó uno, faltó a trabajar y al siguiente día llega. Y le digo: ¿estabas enfermo, bro? Oh, no, es que me desvelé con fulana de tal. Nos la pasamos, juegue. Nos dieron las 4 de la mañana. Y pues no, ya no me dio tiempo. Bueno, papá y mamá se dan cuenta cuando el chamaco se toca su internet. Ya porque cuando la mamá tenía que cocinar, llega la chamaca que ha aceptado a Jesús con su corazón, ha sido transformada. Mamá, siéntate, yo cocino. ¿Y qué dice el chamaco cuando ya aceptó a Jesús? Dice: papá, siéntate a descansar, yo voy a cortar la yarda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, se muestra cuando la persona ha sido transformada por el poder de Dios. No lo puedes esconder. No te puedes callar. No puedes quedarte callado. ¿Cómo puede ser posible que te quedes callado viendo a tu vecino, a tu amigo, que está viviendo una condición extrema y está a un paso de la condenación eterna en su vida? Y tú te quedas callado. Eso no es el primer amor. Si le está pasando, póngase las pilas. No lo miro. Mario, ahí está allá atrás. Mario Andrade, ¿lo conocen? Él es mi cuñado. Es el hermano menor de toda la familia. Él te puede decir. Nos empezamos a ganar a toda la familia, hermano. Tuvimos que conseguir una vez para llevar a la familia a la iglesia. Eso es el primer amor. No te puedes quedar callado. Y cuando alguien se rebelaba, no lo regañábamos, orábamos y ayunábamos. Mario tuvo un hermano que ya falleció, ya partió con el Señor. Nos lo ganamos para Cristo también. Él ya era grande de edad, pero no tenía esposa. Yo vi el cambio en su vida.
yo pude palpar la transformación que Dios hizo en la vida de este muchacho. Pegado, siempre pegado en la iglesia, siempre pegado en la iglesia, siempre pegado en la iglesia, no se movía de ahí. Un día me dijo: Salazar, quiero que me ayudes a orar. Digo: dime, Lupito. Yo necesito una esposa. Dije: vamos a orar y vamos a ayudar. Él se la pasaba orando en el altar y hasta que Dios le contestó. Pero antes de eso, el amor, el primer amor en nuestras vidas se tiene que manifestar siempre, siempre. El primer amor no busca lo propio, ¿me entiendes? Busca que los demás alcancen lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Y me recuerdo que un día llegué a levantarnos y me dice: Salazar, hoy no voy a ir a la iglesia. Dije: está bien, Lupito, como tú quieras. Nos fuimos a la iglesia, hermano. En el camino yo orando, Señor, tú conoces su necesidad. Llegué a la iglesia. El primer amor te va a hacer cosas, te va a hacer que hagas cosas descabelladas. Llego a la iglesia y me dice el Espíritu Santo: regresa por él. Hay mucha gente, hermano, que todavía no puede creer que Dios habla. Me regreso a la casa y digo: Lupito, el Señor me mandó por ti. Digo: sí, yo me voy contigo. Llegamos a la iglesia. Llegó un predicador que nadie conocía. ¿Sabes qué decía, hermano? Salazar, yo no puedo porque yo necesito tener una mujer conmigo. Y ya no aguanto. Por eso mejor ya no voy a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, hermano, y aquel predicador empezó a hablar de Salomón y de aquella mujer que amaba a Salomón. Dijo el predicador: pasen aquí los que tienen necesidades y pasen aquí los que tienen otro tipo de necesidades. Y mi hermano Lupe pasó y yo pasé junto con él para apoyarlo, para poner la mano sobre él. Y aquel predicador no conocía a Lupe, no lo conocía, ni a mí, no nos conocía a nadie. Y le dijo, cara a cara, le dijo así: el amor de las mujeres es hermoso, pero el amor de Dios no tiene comparación. El primer amor te va a hacer ir a lugares que tú ni tienes idea. El primer amor te va a hacer orar. El Espíritu te va a levantar en la madrugada a orar. Te va a decir: tiempo de ayunar. Amén. Y aquí podría testificarle muchas cosas, pero seguimos adelante. Quiero dejarle recargado: esto se trata del primer amor. Si usted mira a una persona que está necesitada, que está angustiada, que está al borde de la desesperación, que está a un paso de suicidarse, y aquella persona le comenta lo que está pasando en su vida y usted se queda callado, usted no tiene el primer amor. Cuando viene gente conmigo que tiene necesidades, yo les tomo
mías. Como si fueran mías. De gente que ni conozco, mano. Gente que ni conozco. Aquel hombre que fue liberado. Miren la actitud. Jesús le dijo, no te puedes ir conmigo, pero vete a tu tierra y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y lo pensó. Agarró camino. ¿Dónde estuvo la conversión de aquel hombre? ¿Andaba desnudo? Cuando fue liberado, estaba vestido. ¿Andaba gritando como loco? ¿Nadie lo podía detener? Cuando fue liberado por el Señor Jesucristo, estaba sentadito y en su juicio sano. ¿Hubo cambio? Y el primer amor se manifestó en él cuando dice la escritura que fue y empezó a hablar, y empezó a hablar, y empezó a hablar lo que Dios había hecho en su vida. Yo le he dicho muchas veces, hermano, a mucha gente le he dicho que cuando la persona nace de nuevo es como un recién nacido. Muchos hemos tenido la experiencia de tener, yo tuve 5 niños, a todos los enseñé a caminar, hermano, a comer, a nadar. A mis nietos los enseñé a caminar, hermano. Les daba de comer en la boca. Un proceso. Los enseñé a nadar. Todos mis nietos saben nadar. Desde la edad de 3 años ya saben nadar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les enseñé a hacer eso? Porque no nacieron capacitados. Mi hermana tiene una niña. ¿Cuántos meses tiene? 11 meses. Tengo una nieta de 6 meses. Casi no tengo contacto con ella porque vive en el rancho. Pero desde que nació tu niña, mi hermana, ha sido un proceso. O pasó de que nació la beba y la dejaste ahí en el cuarto arrumada, yo me voy a trabajar y ahí te ves. ¿Es así? Estamos hablando de un recién nacido. En lo espiritual, una persona recién nacida es aquel que ha aceptado a Jesús y que ha sido transformado por el poder de Dios. Que todos sus pecados han sido perdonados. ¡Todos! Oiga, hermano, qué tremendo paso. No importa lo que tú hayas hecho, el día que aceptaste a Jesús, Dios te perdonó todos los pecados. Los sepulta en lo más profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero empieza un proceso. Yo te aseguro que mi hermana tiene que vestir la niña, ¿verdad, hermano? Tiene que darle de comer en la boca todavía. ¿Qué? Y va a ser un proceso. Se le van a enseñar muchas cosas. Se le va a enseñar a caminar. Yo te garantizo que cuando el primer día que nació la niña, mi hermana no la agarrara, le vaya por él. ¿Verdad que no? Aún sin embargo, hay mucha gente. Ah, pero no es cierto. ¿Saben por qué no es cierto, hermano? Porque cuando tus hijos se ponen insoportables, no los puedes correr. Cuando los nietos se ponen pesados, llega el papá y ¿sabes qué? Llévate tus huevos. ¡Vámonos! ¡Espérame! Dice la hermana, yo tengo más paciencia que mis ruedas. Pero es cierto, mi hermano, no es nada más que la persona nació de nuevo y ahí te ves. Es un proceso, hay que enseñarle, hay que discipularlo. Jesús no solamente escogió a los discípulos, escogió 12 personas. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el trabajo de Jesús para con aquellos discípulos aquí en la tierra? ¿Alguien sabe?
discipularlos. Enseñarles. Oye, yo soy tu maestro. Tienes que hacer lo que yo te digo. Amén. Y enseñarles. Quizás unos van a triunfar muy fuerte, van a ser reconocidos en todo el mundo. Otros no. Pero van a tener que ser discipulados. He conocido gente, hermano, que acepta a Jesús y a la semana, al mes, ya se creen más que pastores. No, ¿qué pastor no sabe? No, es que no me conocen a mí. ¿En serio? Mucha gente piensa que porque tiene tantos años en la iglesia o en el camino de Dios, se creen superiores. No podemos, es al contrario. Entre más tiempo tenemos en el camino de Dios, más humildes debemos sentirnos. El recién nacido, hermano, está dispuesto a hacer la voluntad de los pecados para que vengan de la presencia de nuestro Dios tiempos de refrigerio.